Así es, pues hoy es el Día del Padre, ¿verdad? Y tenemos un Padre celestial, y cada cuando lo festejamos, todos los días. Igualmente hemos dicho lo mismo, hermanos, ¿verdad? Para el mundo hay un Día del Padre, el día en que pues, los hijos tratan de, a veces, ¿verdad? A veces sí, a veces no, pues de ser agradables con los papás, de ser obedientes, ¿verdad? Pero pues a nuestros padres debemos honrarlos todos los días, no nada más el Día del Padre. No buscar ser agradable una vez al año, sino cada día ser obedientes, ser buenos, ser agradecidos con nuestros papás, ¿verdad? Que pues se esfuerzan por nosotros, y también, hermanos, porque pues de ellos venimos, nacimos de sus lomos. Esto quiere decir, hermano, que procedemos de la semilla de ellos. Entonces honrémoslos, pero no solamente este día. Igualmente a la mamá, no solamente el día de la mamá, el hijo o la hija lleven flores. ¿Por qué no cada mes? ¿Por qué no, verdad? A veces algunos hijos son pero agarraditos, ¿verdad? Tienen su dinero pero contadito, pero no quieren gastar ni $1 en sus papás. A veces así son nuestros hijos en ocasiones, ¿verdad? Y a veces hasta para que den un regalo a uno, tú les tienes que... Entonces, hijos, honremos a nuestros papás con todo, con nuestro amor, con nuestro respeto, con nuestro dinero, con nuestra obediencia, con todo. Y pues todos los días, hermanos, es día del papá, todos los días vivimos en esa honra. Pero bueno, pues, como hoy es un día que se festeja mundial, bueno, no sé si mundialmente, pero en este país y en otros, pues es un buen día pues, para ir a comer por ahí, ¿verdad? Algunos niños le hacen a su papá un detalle, algún regalo especial, que no digo que esté mal, pero pues hagamos más seguido, ¿verdad? Vamos a ver el amor de Dios por su iglesia. Hermano, hemos visto los atributos de Dios. ¿Cuántos atributos tiene Dios? No lo sabemos. Tiene muchísimos. Y probablemente nunca los terminemos de conocer, porque Dios es un Dios eterno, inmenso, ¿verdad? Dice la palabra que el universo, que no tiene los científicos hasta ahorita no encuentran ni el principio ni encuentran el fin, y cada vez calculan más y más y más millones de años luz. Dice que ese universo lo pone, él lo mira desde la palma de su mano. Todo ese universo lo mira desde la palma de su mano. Imagínense cómo es nuestro Dios de inmenso, ¿verdad? Y ese Dios, hermano, pues tiene muchos atributos. Atributos, hermanos, son muchas características de su carácter, de su poder, ¿verdad? Y uno de esos atributos que tiene es amor, ¿verdad? Y un amor que derrama sobre su iglesia, un amor especial que derramó sobre su iglesia, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, hermano, el Señor, Dios mismo no murió por sus ángeles, murió por los seres humanos, ¿verdad? Murió por nosotros. Claro que también a ellos les ama de una manera especial, ¿verdad? Y también tienen sus ángeles escogidos, los cuales no cayeron junto con Satanás. Y hoy vamos a ver el amor que Dios tiene por su iglesia, no por todo el mundo, ¿verdad? Porque por el mundo tiene un amor el Señor, pero es un amor solamente temporal. Dios tiene un amor por todo el mundo, por toda la tierra, pero es un amor temporal, que dura solamente mientras existe esta tierra. Terminando esa tierra, hermano, ¿verdad? O mientras exista la vida. Y mucha gente, pues en su ignorancia, ¿verdad? Porque todos éramos ignorantes, o todos somos ignorantes hasta que no leemos este libro. Y mucha gente nos creemos a veces teólogos, sabios. Ay, yo conozco de Dios. No, sí, yo siempre he conocido de Dios y conozco la Biblia, hermanos, pero yo así decía, no, sí, yo sí conozco de Dios, y yo en mis ideas pensaba, pero no, conocer a Dios, hermanos, es conocer este libro. Desde aquí hasta acá. Eso es conocer a Dios, conocerlo desde aquí hasta acá, y es solo una parte de lo que Dios nos permite que conozcamos, porque un día le conoceremos como es, cara a cara, ¿verdad? Así que el amor de Dios por su iglesia comenzó antes de la creación del mundo. El amor de Dios, hermano, por usted no comenzó cuando usted nació. Comenzó antes de que Dios creara el universo, ¿verdad? ¿Cuándo fue eso, hermano?
Solamente Dios sabe en qué momento, hermano, dijo: voy a salvar a mi iglesia, a este grupo de personas. ¿En qué momento pasó? Usted se imagina, hermanos, cuando estaban Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo juntos, solos, en alguna parte, allá donde la dimensión donde ellos viven. Cuando ellos estaban solos, ¿cómo vino esa idea del hombre? ¿Cómo vino esa idea del ser humano? La palabra de Dios dice que por medio de Jesucristo existe todo. Entonces se dice que la segunda persona de la Trinidad es la que ideó, ¿verdad?, la creación. Dice que por Él existimos por Dios, pero Jesucristo es el que tuvo la idea, ¿verdad? Y así como tuvo la idea de crear a un hombre, pues también Él mismo se entregó por ese hombre, sabiendo que iba a caer. Entonces, el amor es una esencia de Dios. De hecho, la esencia de Dios es amor. Aunque no solamente Él es amor, Dios tiene atributos, muchos atributos, pero conocemos algunos. Por ejemplo, ¿verdad? Dios tiene el atributo de santidad. ¿Qué es santidad? Que Dios no puede hacer nunca algo malo. Rectitud. También Dios tiene un atributo que es justicia, es un Dios justo, ¿verdad? Dios tiene también un atributo que se llama ira, misericordia. Y mucha gente piensa que Dios no se puede enojar. Dios se puede enojar, hermano, muchísimo, muchísimo, pero es una ira santa, es una ira justa, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, que entonces este amor que tiene, hermanos, sobre la gente de la tierra solamente es mientras vive o mientras dura la tierra, ¿verdad? A su iglesia le concedió el atributo del amor, ¿verdad? Le concede el atributo de amor eterno. Y le quita, hermanos, el atributo de juicio e ira eterna. Pero no crean que no los quitase porque sí, hermanos, no. De hecho, esa ira eterna y ese juicio eterno, hermano, Cristo lo tomó en la cruz. No es que usted no se lo merecía, o yo, sino que Cristo lo tomó y lo puso sobre él. Esa ira eterna y ese juicio eterno que había sobre los pecadores, porque la palabra de Dios, hermano, dice que está, ¿verdad?, escrito en la palabra, que el hombre, de verdad, nazca una sola vez, que muera y después de esto el juicio. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el hombre va a vivir, ¿verdad? Y todo hombre se presentará delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para ser salvado o para ser condenado. Cuando usted va a la corte y tiene algún problema, ¿verdad?, por el cual tiene obviamente que ir a la corte, valga la redundancia, usted va a dos cosas: a ser condenado o a ser exonerado, ¿verdad? Y qué feo se siente cuando vas a la corte y te dicen, no, pues, culpable, ¿verdad? Pero qué bonito, hermano, cuando usted va a la corte y le dicen, ya, estás limpio, ya no tienes ningún problema, ya te puedes ir, no tienes que regresar. Lo mismo sucede con Dios, hermanos. Ese amor que Él nos da, Él nos hace que no vayamos a esa corte en donde habrá un juicio para condenación, sino que el Señor nos hace que vayamos a otro lado, que es el tribunal de Cristo, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces cómo es el atributo, hermanos, de amor, ¿verdad?, que nos dio a nosotros por su compasión, ¿verdad?, por su voluntad, por su soberanía. Vamos a ver cómo se va desarrollando, ¿verdad? Entonces vemos que el amor de Dios no es solo palabras, ¿verdad? Como la pareja cuando se conoce. ¿Qué pasa cuando una pareja recién se conoce? No, ¿cómo te amo mucho, ¿verdad? O a veces usted le puede decir a alguien, te amo, ¿cómo te quiero? Te amo. Pero se lo demuestra con palabras, pero se lo demuestra con acciones, pero también con palabras, ¿eh? Porque las palabras y las acciones van juntas, y Dios todo el tiempo nos está diciendo que nos ama, y nos está diciendo y nos lo demuestra. ¿Cómo nos demuestra? ¿Cómo le demuestra a Dios al mundo que lo ama? Al mundo, a todo el mundo. Dice la palabra que al mundo le demuestra que lo ama, bendiciéndoles, permitiéndoles vivir, permitiéndoles, ¿verdad?, tener abundancia, tener riqueza, tener esto, tener lo otro.
Es como Dios muestra su amor para con el mundo. Pero ¿cómo muestra Dios su amor para con la iglesia? Vamos allá a Lucas 19, 1, 10. Lucas 19, 1, 10. Aquí vamos a ver que cada persona que ha sido salva pertenece a su iglesia. Cada cristiano pertenece a la iglesia de Jesucristo. Iglesia, hermanos, quiere decir reunión o congregación. Eso quiere decir iglesia. Reunión o la congregación, que viene siendo el grupo, ¿verdad?, de creyentes. Lucas 19, 1. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hemos visto esto mucho de Zaqueo, ¿verdad? Un hombre chaparrito, bajito de estatura, era rico, ¿verdad? Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cómo muestra nuestro Señor Jesucristo su amor, hermanos? Pues viniendo a la tierra, principalmente vino a la tierra, se hizo hombre, ¿verdad? Dice la Biblia que él no tomó en cuenta, ¿verdad?, su gloria, se despojó de toda su gloria, de su trono, de un mundo perfecto, esa dimensión perfecta que es el cielo, un lugar precioso que no hay palabras para describirlo. Y dice la Biblia que él dejó esa dimensión y vino a la tierra. Vino con el hombre, vino con nosotros. Fíjense nada más. Usted se imagina, y esto me gusta mucho siempre decirlo, usted se imagina ¿a quién hermanos de ustedes le gustaría ir por unos 3 años? Ahora usted imagínese por 30 años, ahora usted imagínese por 33 años y vivir, hermanos, en una coladera. ¿Ha visto usted en la televisión que hay coladeras donde se meten los jóvenes en algunos países del mundo? ¿Cómo se llaman? Los seawalls, ¿no? En inglés, ¿cómo se dice? Cañerías. Las cañerías, o ¿verdad?, por donde pasa todo el desecho. Bueno, hay lugares, hermano, en varios países del mundo donde las personas que no tienen casa, o la gente callejera, van y se meten en esos hoyos y ahí viven, ¿verdad? Viven en esos hoyos con toda la pestilencia, la podredumbre, ¿verdad? A veces estaba viendo que allá en México hay un lugar que se llama El Viaducto. Es un río, ¿verdad? Pero está, pues se puede ser entubado. Y de ahí vive mucha gente. Estaba viendo un programa de la televisión que mucha gente vive ahí y pasan todos los desechos de las casas y de la ciudad, pasan por ahí con un río y es una pestilencia insoportable, pero ahí viven ellos, ahí comen, ahí tienen su comida, ahí tienen sus cobijas, y si el río, si lleva a subir mucho, pues se pueden morir ahí, porque tienen que salir de ahí. Pero usted se imagina, hermano, vivir haciendo un lugar así, usted se imagina al hombre más rico de la tierra, a un millonario, y tener que dormir ahí. ¿Usted cree que lo haría? En una coladera, en una cañería. Y quedar, a lo mejor que usted y yo, hermano, podríamos hacer eso. Y a veces uno, nada más al mirar un caño abierto, no quiere uno ni meter la mano, porque dice: ay, ni ver. Ahora un hombre millonario, hermano, limpio, ¿verdad? Sí, puro, ¿se iría a vivir ahí un mes? No. Hermano, pues lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue peor que venir a una cañería. Vino a la tierra, hermano, llena de podredumbre, llena de pecado, llena de maldad,
Para Dios, hermano, la situación del hombre es una situación muy deplorable por cómo vivimos, porque Dios, hermano, odia el pecado. Él no puede estar santo, que Él siente repugnancia por la maldad, y nosotros, hermano, somos un pueblo lleno de pecado. Dios no, Jesucristo no crea que vino a sentar repugnancia en ciencia por los desechos, y sentar repugnancia por el pecado que hay en el hombre, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, Él vino, se hizo hombre. Yo le aseguro que, como le digo ahorita, que yo no creo que ningún millonario iría y haría eso de meterse en una cañería a vivir. Tal vez ni siquiera se acercaría, ¿no? Yo no tengo nada que hacer ahí, ¿verdad? Yo creo ni por mucho dinero, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos aquí que Jesucristo dice que le era necesario venir, ¿verdad? Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al Señor no le importó, hermanos, dejar su trono para venir a esta cloaca, a esta coladera, a ese desecho terrenal que es la tierra, hermanos, ¿verdad? Que cada día, decía la hermana, cada día está peor la tierra, hermanos. Cada día la maldad es más y más y más grande. Cada día vemos menos amor en la gente, cada día vemos menos respeto, cada día vemos menos paciencia en la gente es impaciente, intolerable, cada vez vemos más odio, hermanos, cada vez vemos más muerte, ¿verdad? Usted puede ver las páginas de ¿verdad? Los periódicos, la televisión, y cada vez más muertes y muertes y muertes de todo tipo, cada vez es mayor, como no se había visto en estos tiempos, ¿verdad? Y es algo, hermano, pues realmente terrible. Pues así, hermanos, de entre esa gente malvada, Dios vino por un hombre malvado, un hombre que era un ladrón, que era un hombre que hacía fraudes, un recaudador de impuestos, que era Zaqueo. Pero fíjense, este hombre pues era un hombre rico, ¿verdad? Y aquí más adelante, en este mismo libro de Lucas, dice que para un rico, ¿verdad?, es muy difícil entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero aquí vemos que, como le dijo Jesucristo, pero para Dios nada es imposible, o para Dios todo es posible. Y Zaqueo es una de estas posibilidades que Dios permitió, que aunque era un hombre rico, él se arrepintió, hermanos, ¿verdad? Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿verdad? Si imagínense que alguien le robó a usted $100 y le diga: te robé, perdóname, te regreso 400. Es lo que hizo Zaqueo, hermanos. Esta es una de las evidencias de la salvación. Cuando una persona ha sido salvada, cuando una persona, hermano, ha sido redimida, cuando una persona empieza a conocer a Dios, entonces viene un arrepentimiento, y todas las maldades que había hecho las cambia para bien. Y vemos aquí, hermanos, una evidencia instantánea de la salvación en Zaqueo, ¿verdad? Y Zaqueo estaba gozoso y estaba contento porque Jesús había ido a posar con él. Mucha gente dice: no, pues es que a lo mejor se fijó en Zaqueo, pues porque ahí tenía que posar, porque uno saca muchas conclusiones, ¿verdad?, de por qué él lo salvó a él. O a veces dicen, pues a lo mejor Jesús sabía, bueno, si Jesús dijo, pues si voy a su casa se va a arrepentir, y a lo mejor hace algo bueno, porque es la gente, hermano, que no conoce el amor de Dios bíblicamente, ¿verdad? Hay una confusión, y piensa la gente, hermano, que el amor de Dios viene porque nos lo merecemos. Usted sabe, hermanos, que usted no merece el amor de Dios, ni yo. Ninguno de nosotros, hermanos, merecemos el amor de Dios. Nosotros merecemos la ira de Dios. Nosotros merecemos, hermano, la destrucción. Nosotros merecemos, hermano, la justicia de Dios. Pero Él, hermanos, por medio de su santa voluntad, ¿verdad?, tuvo misericordia de nosotros, y entonces nos hizo propicios para salvación por medio de Él mismo. Porque dice así, dice: hoy han venido la salvación a esta casa por cuanto también eres hijo de Abraham. Pues todos los judíos eran hijos de Abraham, al menos por la carne, ¿verdad?, o por descendencia. Pero aquí se refiere al Señor Jesús a que él de verdad era hijo de Abraham.
pero no solamente en la carne, sino en lo espiritual, en la promesa, hermanos, por la promesa que Dios dio a Abraham. Dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. ¿Perdidos en qué? Pues perdidos, alejados de Dios, ¿verdad? Alejados de Dios, alejados de sus promesas, alejados de su voluntad, porque no conocíamos su voluntad, ¿verdad? Así que vemos, hermano, como para Dios la salvación de ninguna persona es imposible. Dios, hermano, a una persona que sea un alcohólico, Dios lo puede salvar. A una persona que tenga cualquier pecado que sea, hermanos, ¿será para Dios imposible salvar a un multimillonario? Aquí vemos que no, hermanos. Aquí era un hombre muy rico, de los más ricos en Israel, y a Dios le plació salvarlo, ¿verdad? Así como salvó, hermanos, a endemoniados. Una gente dice, no, un endemoniado no va a ser salvo si está hasta endemoniado. Pues para Dios nada es imposible, hermano. De hecho, la palabra dice que Él vino, ¿verdad?, por aquellos que estaban más necesitados, aquellos que vivían en pecado, aquellos que estaban en una necesidad especial. No quiere decir esto, hermano, que algunos de nosotros venimos por méritos propios. La Biblia dice, hermano, que bueno no hay que, no hay ni uno, no hay ni una persona buena. Dice que todos, ¿verdad? Porque cuando todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no hay nadie que sea salvo, hermano, que sea por sus méritos, que diga, es que a mí me salvó porque pues yo no soy tan malo, o es que a mí Dios me está llamando porque sabe que pues yo no lo rechazo. No, hermanos, eso no es así. Eso, hermano, es que Él viene a salvar lo que se ha perdido, y usted y yo estábamos perdidos. ¿Perdidos en qué? En nuestros delitos y en pecados, y Él nos viene, hermanos, a buscar, ¿verdad? Así que cuando una persona, hermano, le está compartiendo la palabra, es Cristo hablando a través de esa persona. Cuando usted se le invita a la iglesia, es Cristo diciéndole, ven, acércate a mí. Es una invitación que el Señor le está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué dice que Jesús amó a Zaqueo, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido que le amó? Porque lo amaba eternamente. Lo amaba desde antes de la fundación de la tierra, ¿verdad? Vamos a ir ahí a Mateo 18:10. Esto, hermano, nos deja realmente impactados, hermano, del amor de Dios que a veces no entendemos. Es un amor, hermano, desde que antes que usted existiera. Mucha gente se siente que no es amada por Dios, porque dice, no, si Dios me amara, Dios me hubiera dado un padre. Yo no tuve padre, yo no tuve madre. Yo creo que Dios no. ¿Nunca has escuchado eso, hermanos? A veces la gente se queja. No, la gente empieza pues ahí a veces a tener un clamor, ¿verdad? Y dice, es que si Dios me amara, Dios no permitiera que yo fuera pobre. Es que si Dios me amara, no permitiera que yo estuviera enfermo. Es que si Dios me amara, no hubiera permitido que yo hubiera sido huérfano. Pero no, hermanos, al que Dios ama, lo ama a través de cualquier circunstancia. Sea una persona enferma, sea una persona huérfana, sea una persona pobre, hermanos, más por pero si Dios me amara no fuera tan pobre, no tengo ni para comer, hermano. Dios nos ama y Dios sabe por qué permite que pasen las cosas. Entonces, su amor de Dios, hermano, por nosotros es eterno. Vamos a ir a Mateo 18. Es un amor que solamente, hermanos, el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender cómo es que Dios nos ama tanto. Mateo 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Qué? Dije, no, está bien. ¿Sí, no? 18:10. 18:10. Los hombres subieron a templo. Mateo. Sí. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado?
Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Wow, hermanos, es precioso. Primero, hermanos, nos da Dios un mandamiento: que no menospreciemos nunca a ninguno de los hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ama a sus hijos. ¿Qué siente usted, hermano, cuando uno de sus hijos, verdad, menosprecia o trata mal a uno de sus hermanos? ¿Qué siente usted cuando usted ve que uno de sus hijos está agrediendo al más pequeño, o insultando al más grande, o haciéndole bullying a otro? ¿Qué siente? Pues lo mismo siente Dios, hermano, cuando nosotros menospreciamos a nuestros hermanos en la iglesia. Dios nos manda que no menospreciemos a ninguno de sus hijos. ¿Cómo puede uno menospreciar a sus hijos? Siendo rudo, hermanos. Que venga alguien a la iglesia, hermanos, y por X razón uno es rudo con el hermano, con la hermana, uno es grosero, uno es lo menosprecia a uno, ¿verdad? Siendo indiferente. Hay veces, hermano, que hay gente, sobre todo en esas iglesias de dinero ricas, se mete a alguien pobre o alguien como que no está vestido adecuadamente para entrar en ese lugar y lo menosprecia, lo miran mal, casi le dicen: aquí no vengas, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque no entienden la palabra del Señor, de que no menosprecien a ninguno de sus hijos, ¿verdad? ¿Quién es el único hermano que puede tomar alguna acción contra alguna persona? Es la iglesia en orden a la palabra del Señor. Esto se refiere a la disciplina de Dios, pero la disciplina no es menosprecio, ¿verdad? Alguna gente piensa que se le menosprecia porque se le llama la atención. No, es que me están agrediendo, me están haciendo malo, no, sino que es la palabra del Señor. Pero bueno, dice ahí, ¿en qué estaban? En el 18 o 14. Dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿De quién es la voluntad de Dios, hermano? Que ninguno se pierda, ninguna de sus ovejas se pierda. ¿Del pastor? ¿Del papá? No, pues pues ¿cómo le hago para que ninguno de mis hijos se pierda? ¿Cómo le haré? Ay, Señor, dame sabiduría a Dios para que ninguno de mis hijos se pierda. Señor, dame ¿cómo se llama? La palabra para que ninguno de mis hijos se pierda. Dame una palabra, Señor, como pastor, para que ninguno de los de aquí se pierda. ¿Será la voluntad, hermanos? ¿De quién es la voluntad? Para que ninguno de sus ovejas se pierda, según dice aquí. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hermanos, si Dios ya le amó, nadie, ¿verdad?, va a hacer que se pierda, porque dice que así es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda. Entonces, hermano, no le estoy diciendo que no demos testimonio. Y demos testimonio porque están los misterios de Dios, hermano. Es un misterio esto. ¿Por qué? Si Dios sabe quiénes son sus elegidos y ya los tiene escogidos, ¿por qué me pide testimonio? ¿Por qué me pide que dé un testimonio a los que están a mi alrededor? Empezando por mi pareja, luego por mis hijos, y luego por los de alrededor de mi casa, y luego por todos y en la iglesia. ¿Por qué Dios me pide que sea un testimonio, hermano? ¿Por qué? Porque Dios, hermano, sí nos va a juzgar. Aunque seamos salvos, hermanos, nos va a dar una reprensión, hermanos, si nosotros fuimos un mal testimonio para otros. Y también, hermano, la otra, ¿por qué? Si Dios tiene sus escogidos, ¿por qué manda que usted testifique a otros? ¿Por qué manda que usted evangelice? Y mucha gente no entiende esto. Mucha gente dice: no, pues ¿por qué Dios quiere que evangelice? Pues si Él ya tiene sus elegidos. ¿Por qué, hermanos? Porque la misma palabra lo dice, que Dios va a salvar a la gente por medio de ¿qué? De la locura de la predicación. Entonces Dios, hermano, ya tiene sus elegidos, pero no va a ser por medio de la palabra. ¿Y quién va a llevar la palabra, hermanos? ¿Dios les va a aparecer de repente una Biblia ahí en su cuarto abierta? No, hermano, la palabra la va a llevar usted y la voy a llevar yo. Ese es nuestro trabajo. Y Dios sabe, hermano, quién es la persona
Y si no va usted, hermano, si usted rebelde a ese mandamiento de ir y compartir, pues va a tener que hablar a otro. Pero un día le va a decir: tú tenías la obligación de haber ido con esa persona, ¿por qué no fuiste? Eso téngalo por seguro, hermano. Cada persona que usted tiene que haberle compartido en la tierra, Dios cuando esté con él le va a decir: ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué yo te la puse en tu camino? ¿Por qué no le predicaste? ¿Por qué no le evangelizaste? Eso es seguro, ¿verdad? Porque aquí no, pues no porque yo lo digo, porque aquí no lo dice. Entonces, hermano, Dios nos ama tanto, hermano, eso, que una vez más, que Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino por sus ovejas. ¿Sus ovejas qué? Perdidas, porque todos nosotros estábamos perdidos. Mas Dios nos está dando a cada persona que llega a la salvación, hermano, a ser parte de su iglesia, es una oveja perdida que Dios la trae hacia sí, ¿verdad? Dice que ese pastor, hermanos, el cual va a buscar a las ovejas perdidas, ¿quién será, hermano? ¿El pastor Fernando? ¿El pastor Francisco es el pastor que va a buscar a las ovejas perdidas? ¿O el pastor el pastor X? No, hermanos, el pastor que busca a las ovejas perdidas es el dueño de las ovejas. ¿Quién es el dueño de las ovejas? Dios. Jesucristo es el dueño de las ovejas. Así que, hermanos, Dios sabe, hermanos, y no es la voluntad de Él, hermano, que ninguna de sus ovejas se pierda. Se lo voy a poner claro, hermanos. Así sea usted el peor papá, el peor testimonio aún, si usted se dice ser cristiano, si Dios tiene a su hijo preparado, lo tiene preparado. Y si Dios tiene a su pareja preparada, la tiene preparada. Y si Dios tiene al vecino preparado, así si usted un gran testimonio, Dios lo tiene preparado. O sea, le estoy diciendo, hermano, que no den testimonio, no, porque también que no se malinterprete. Usted, su obligación es dar un buen testimonio. ¿Sí me explico? Pero Dios va a salvar a los que se van a salvar. Usted evangelice, usted haga su trabajo. Dice la hermana ahorita, tenemos que trabajar con nuestros hijos, es una obligación. Es un mandamiento, ¿verdad? No hacerlo, hermano, es un gran pecado, ¿verdad? Que empecemos, hermano, por menospreciar a nuestra propia pareja, a nuestra propia familia, ¿verdad? Entonces, pasamos ahí a Juan 10:22. Juan 10:22. Hoy, hermano, la iglesia quiere usar muchos métodos que no son bíblicos, pues para supuestamente ir por esas ovejas perdidas. Escuchaba a un pastor apenas hace poco que decía este pastor que lo habían invitado a compartir en una iglesia, ¿verdad? Una iglesia con un ministerio muy grande de jóvenes. O una iglesia, usted ha conocido iglesias, hermano, que tienen grupos de jóvenes grandísimos, muy exitosos, que son muy ¿cómo se dice? Tienen mucha visión, ¿verdad?, para los jóvenes. Bueno, hermano, pues él fue a una iglesia de estas, casi puro joven. Y cuando él compartió ahí, él les dijo a las personas: estoy triste. Los felicito, le digo, porque veo que son un grupo grande. Pero, casi les dijo el pastor, pero tengo algo contra ustedes, dijo. Que el éxito que ustedes ven, ¿verdad?, en su iglesia, por tener tantos jóvenes, me apena decirlo, dijo, pero es un éxito falso. Dijo, porque ustedes le presentan a los jóvenes un evangelio fácil. Le ponen a la gente un evangelio sencillo que los atrae como la miel, que les gusta. Entonces, en esto no los felicito, les dijo. Entonces, nuestro trabajo, hermano, no es atraer, hermano, por medio de la miel. ¿Qué es esto, hermanos? No es atraer jóvenes o atraer gente, hermanos, por medio de falsa palabrería. O yo me acuerdo, hermano, que cuando estaba yo en una congregación, inclusive llegamos a contratar un sonido. Contratamos un sonido, hermano, con luces y todo. Luces y música bien así y todo. ¿Cuántos jóvenes creen que fueron, hermano? Muchísimos jóvenes. Y cuando llegaron los jóvenes, hermano, dijeron, y luego una palabra pues que les gustaba, ¿verdad? Una palabra que los animaba.
que Dios los amaba, que ellos eran lo máximo y que Dios estaba con los brazos así abiertos para amarlos, que sí es una verdad, pero es una verdad una vez más a medias, hermano, porque una de las fases principales del evangelismo, hermano, es compartir el arrepentimiento. Y como la iglesia, ¿verdad?, muchas veces no quiere, a veces hay iglesias que no quieren incomodar, iglesias que no quieren ofender. Entonces nunca te van a decir, joven, arrepiéntete. Joven, que estás en este camino, arrepiéntete, deja el pecado porque vas al infierno, joven. Nunca te van a decir eso. Un joven va a decir, esa iglesia no voy a ir, te van al infierno. Te dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Yo ya no vuelvo a ir ahí. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando vas a una iglesia que dice, Dios te ama, así como eres, no ocupas cambiar nada, así como eres, así te ama? Y te está esperando con los brazos abiertos y no se te predica la verdad, hermano. Y entonces vemos iglesias donde hay gente que usted los ve y parece que el evangelio les ha pasado por aquí, les ha pasado por acá. Porque siguen en sus maldades, siguen en sus pecados, siguen en sus necedades. Y dicen, pues oye, pues no, ¿qué vas a la iglesia? Sí, pero Dios es amor y Dios sí me ama. Entonces, hermano, es donde está. Entonces ese pastor le dijo a esa congregación, ustedes en esto veo mal, que ustedes ofrecen un evangelio de miel que atrae a los jóvenes, pero no les predican la verdad. Por eso tienen llena la iglesia de gente, de jóvenes. No sé cómo lo han de haber sacado el pastor, si lo sacaron a cinturonazo por la puerta de atrás, ¿verdad? Pero pues él les dijo esto. Entonces vamos a ir a Juan 10, 22. Juan 10, 22. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Fíjense, nada más le preguntaban a Jesús si era el Cristo, veían todos los milagros como nunca en la tierra, hermanos, si había visto. Hermanos, ahí es donde vemos, hermanos, que solamente Dios puede abrir los ojos. Solamente Dios, hermano, tiene el poder de abrir los oídos. Dice aquí que le decían los fariseos, ya, quítanos que tenemos en la mente, dinos si tú eres el Cristo. Dice la Biblia, hermano, que prácticamente no había enfermo en Israel. Había muy poco porque sanaba, por donde quiera que pasara, hermano, sanaba medio mundo. O sea, era algo que nunca se había visto en la historia, hermano. Hacía todo tipo de milagros. Y todavía le preguntaban que si él era el enviado de Dios. ¿Por qué, hermanos? Aquí vemos un misterio, hermanos. Fíjense bien el misterio, que solamente, hermano, Dios puede quitar la venda. Aunque usted vea 1000 milagros, hermano, usted puede ser que Dios no le cambie el corazón. Ese es el misterio y vamos a seguir un poquito.